salude al que tiene la par ustedes porque vienen tan enojados. Mire, yo la verdad, pues venía escuchando una prédica en el carro y decía, ¿sabe qué? Voltea a ver al que tiene la par. Voltea a ver, pues. Voltea a ver al que tiene la par. Ya vio, ya lo hice reír, va. Ahora voltea a ver. Evelyn, bienvenida, qué gusto verte. A ver, voltea a ver al que tiene la par. Mano Byron no es el único que dice voltea a ver, va, hay otros. A ver, voltea a ver al que tiene la par. Y ahora, ¿no sabes la bendición? Dígale, ¿no sabes la bendición que tenés de tenerme a la par tuya? Y no es cierto. Mira estos escalofríos me da. Ja, santo. A ver, voltea a ver y dígale otra vez, ¿no sabes? Amén. Mire, el pastor no tiene nadie. Ustedes, yo me voy a sentar. Ahora sí, no. Hoy sí, ya se me pegó. A ver, no sabe la bendición que es tener a alguien a la par. O que nosotros estemos, o sea, que nos tengan a la par, pues a nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Pues ya se le fue lo serio, así que vamos a entrar al punto que Dios tiene para nosotros en esta hora. Amén. Así que quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 10, por favor. Amén. Cuando ya lo tenga, usted me dice amén y yo voy a saber que ya puedo empezar a leer. A usted le es más fácil porque tiene las dos manos. Yo no, solo una. Amén, ¿ya lo tiene? Capítulo 10, versículo 25. ¿Cuántos saben esta historia? Yo creo que ya muchos lo encontraron y ya vieron el título de lo que vamos a hablar. ¿Qué dice su Biblia? El buen samaritano. Amén, gracias, profeta Helen. El buen samaritano. Creo que ¿se recuerdan cuando uno va al colegio y le dicen de qué estamos viendo y preguntan? Solo una persona responde. Ahí está, profeta Helen. Muy bien, 10 puntos. Amén. Muy bien, la competencia. Muy bien. Y vamos a hablar sobre el buen samaritano. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para probar a quién? A Jesús. Y recordemos que en este escenario vemos a Jesús donde él está predicando y alguien se levantó y quería probar a Jesús, pero tú y yo también podríamos estar en ese escenario. En ese escenario en el que probablemente alguien se levante y nos diga algo porque saben que somos cristianos, hijos de Dios y que representamos el reino de Dios. ¿Sí? Y entonces dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, o sea, él quería tentarlo, para saber qué decía Jesús y entonces en ese momento poderlo agarrar y meterlo a la cárcel, sí, pero dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tal vez alguna vez alguien te ha preguntado a ti también, ¿qué cosa puedo hacer para yo tener vida eterna? O tal vez nosotros mismos nos hemos preguntado en alguna oportunidad, ¿será que voy a heredar la vida eterna? O no sé si te ha pasado por tu mente el decir, voy a perder la vida eterna. No sé. Pero él le dice, para ver qué le respondía Jesús. Y entonces viene y le dice, en el 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces respondiendo el intérprete mencionó los requisitos que mencionaba la ley, así resumir. Y le dice, en el 27, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces en el 28 le dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Ahora yo te quiero preguntar a ti. ¿Quién consideras tú tu prójimo? ¿A quién consideras tú o a quién considero yo mi prójimo? Nuestro prójimo puede ser cualquier persona, puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro amigo, puede ser nuestro hermano, nuestro tío o una persona independientemente que no la conozcamos, pero que necesite ayuda en algún momento en el que se atraviese en nuestro camino. Independientemente de la raza, del credo o de su condición social, si así lo quieres ver, esa persona es tu prójimo. Y le dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque en este caso ellos, como intérpretes de la ley, se autojustificaban porque cumplían, según ellos, la ley a su manera. Y amaban a aquellos que estaban en ese mismo círculo. Aquellos que los escribas y los fariseos consideraban justos a su manera de pensar. Y a veces nosotros, lamentablemente, como cristianos, podemos ser cuadrados y decir, es que yo soy justa o es que yo soy justo. Y entonces, ¿por qué le voy a ayudar? Él está así por su condición, él está así por sus decisiones. Pero ¿será que Jesús hizo lo mismo con nosotros? ¿Será que Jesús dijo, no, yo no voy a dar mi vida por Dorita porque ella es una pecadora, porque ella ha tomado malas decisiones, porque sé que va a cometer muchas situaciones? No lo hizo. Dios amó tanto al mundo, dice su palabra, ¿verdad? Que dio a su hijo. Y dijo, yo te amo, Dorita, y yo voy a dar a mi hijo por ti. Y vamos a seguir leyendo. Y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. En este caso vemos cuando él viene de Jerusalén a Jericó, es como digamos que yo le diga, mire, usted va pasando por la Limonada o algún sector que usted sabe que es muy peligroso, porque hay sectores que hay peligrosos. Si yo vivo en una zona 18, y hay sectores que yo sé que son peligrosos. Y a cierta hora yo sé que yo no voy a pasar por ese lugar. Aunque me vaya por otro lado, yo sé que puedo dar una gran vuelta, pero que puedo evitar. Entonces, esta persona debía de pasar por ahí, pero arriesgándose a que podía pasarle algo. Entonces dice, aconteció que descendió, vamos a ver, perdón, me perdí, en el 30, y respondiéndole Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Es como que el pastor, ¿verdad? Viniera para la iglesia en su carro con la pastora Nancy y ya va a empezar el servicio y entonces, pinchó llanta, a saber. Pero en este caso no era que pinchó llanta, sino era un hombre que estaba medio muerto y que necesitaba que le ayudara. Y era un sacerdote. Y a veces tú y yo, como hijos de Dios, que somos, podemos venir a la iglesia, podemos venir, orar, llorar en la presencia de Dios, levantar nuestras manos y ser renovados. Y qué rico. ¿Sí o no es rico estar en la presencia del Señor? Amén. ¿Cuántos se gozaban en la presencia y en la palabra que daba Dios antes? Amén. Ok. Pero, ¿te llenas? ¿Llenas tu copa de aceite? Pero ves al necesitado. El domingo tú vas a la iglesia y estás renovado, pero es una necesidad, pero pasas de largo. Y eso fue lo que hizo
el sacerdote. Pasó de largo, vio el necesitado y dijo, ay no, mejor me voy. Pasó de largo, así como, ay, saber ni quién es, ¿verdad? Y no volteó a verlo. Y a veces tú y yo tal vez podemos ser ese sacerdote que vemos una necesidad y era así como decía hermana Maki, ¿verdad? Ella fue probada al dar lo que tenía. Ella hizo una promesa a Dios en dar una ofrenda. Pero tal vez tú y yo tenemos algo que podemos dar y vemos una necesidad y decimos, no, porque esto es lo que me va a servir a mí en la semana, es lo de mi comida, y no lo siembras. Pero tal vez Dios ya trae algo para ti en el proceso y entonces tú retienes esa bendición o tú y yo retenemos esa bendición. Podemos ser ese sacerdote que no necesariamente miremos a alguien tirado o que probablemente veamos a un hijo de Dios que sabemos en la fe, que como decíamos hemos tomado decisiones incorrectas y a veces tal vez lo señalamos y decimos es que está así en su condición porque fueron las decisiones incorrectas que tomó. Y nos volvemos juzgadores cuando en realidad lo que dice la palabra de Dios, que debemos primero de sacar la viga de nuestro ojo antes de juzgar al otro y ayudarlo y levantarlo y orar por él y decirle, no es que Dios te ama, mostrar ese amor y esa compasión que también Jesús tuvo por nosotros. Y dice la palabra de Dios. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Alguien sabe quiénes eran los levitas? Que no sea el pastor. Hermano Mario, no le escucho. Usted estaba hablando. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los que estaban en el templo que ayudaban a los sacerdotes. Veámoslo desde este punto de vista. Eran tal vez los músicos. Veámoslo acá en este escenario que ellos también ayudan al pastor, ¿verdad? Era el tecladista. Era el que oraba por las ofrendas. No por hermana Maki, porque todos pasamos a orar por las ofrendas. Era Mayari, un ejemplo. Podría ser Dorita, podría ser Mayari, podría ser Mano Byron. Es el levita. El que ayudaba al sacerdote en el templo, que conocía la palabra, que tendría que tener ese amor para con el prójimo, para con el necesitado. Pero su actitud fue la misma. Pasar de largo. Verlo, sí pues, qué mal. Bueno, de plano saber ni qué te pasó. Y a veces hasta hacemos así como, ay, mejor ni me le pego, ¿ah? Y desconfiamos. Y a veces nos vamos por la apariencia física y no por el interior. Que el interior solo lo conoce Jesús. Y podemos ver una apariencia incluso en la calle, que a veces andamos nosotros tal vez comprando y así como 360, va con un radar alrededor y nos alejamos de aquel que se mira como mal vestido y vemos a alguien bien vestido y que sí, este era el ladrón, va. Y el que andaba mal vestido, nada que ver. Somos como juzgadores, no sé cómo usar, prejuiciosos, gracias pastor, prejuiciosos, ¿verdad? Nos dejamos como llevar por las apariencias. Y entonces este levita vio la apariencia, dijo no, y como ese camino tenía que pasar voluntariamente, probablemente el sacerdote tuvo que pasar y dijo no, de plano este ha de ser un ladrón que está ahí tirado y me va a asaltar. Pero estaba medio muerto y probablemente yo me imagino ese escenario y estaba, ay, ¿sí o no, doctor? Cuando alguien está moribundo, está quejándose del dolor. No sé si le quebraron las costillas, o sea, imagínense qué dolor tan profundo. O sea, no estaba como para poderse levantar y poder asaltar. El levita de igual manera lo escuchó
escuchó el quejido y no hizo nada. Hablo de quejido en el sentido de que tal vez decía auxilio, auxilio. Y a veces tal vez también tenemos hermanos en la fe que nos dicen auxilio, auxilio, no como literalmente auxilio, sino fíjate que, y tal vez nosotros ocupados en nuestros afanes, en nuestro mundo, en nuestro día a día, o aquí en la iglesia de, sí, Dios te bendiga, ¿verdad? O termina el servicio y me voy, va. Y no, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? ¿Cómo pasó la semana? ¿Cómo siguió de su rodilla, pastor? Nos hemos tomado ese tiempo. Y es que no necesariamente lo vemos en el camino, sino dentro de la iglesia. O sea, aquí estamos viendo el escenario de un buen samaritano, que es el título del que dice en la Biblia, pero veamos el escenario aquí dentro de la iglesia. ¿Conocemos la petición que tiene el hermano de la par? ¿O le hemos dicho, mira, no necesitas que ore por ti? ¿O has sentido en tu corazón escribirle, decirle, mira, Dios me puso esto y esto? Y como hijos de Dios, dice que nos debemos fortalecer los unos a los otros. Pero el sacerdote ni el levita lo hicieron. Y dice asimismo en el 31, ¿verdad? Dice en el 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos ha movido a misericordia, pero resistimos? En nuestra humanidad decimos, no, ay, después. Entonces, el propósito de esta historia, lo que el Señor ponía, es que lo que Él quiere despedazarnos en nosotros es que nos autoexaminemos. ¿En qué escenario estamos? ¿Y en qué escenario queremos estar? ¿Quién queremos ser? Porque podríamos ser el buen samaritano, podríamos ser el sacerdote, podríamos ser el levita, como podríamos ser el que está tirado en algún momento y necesitar. Pero vemos acá un samaritano. Tú y yo podemos hacer la diferencia. Y podemos ser ese samaritano que llegue y brinde la mano al necesitado en el momento justo. Y seas usado sin saberlo, siendo la respuesta de una oración que esa persona hizo. Y no resistirte, sino decir, sí, Señor, voy a ir, en obediencia voy a ir, voy a hacerlo. No me importa darle un abrazo al hermano, darle un abrazo a la hermana, porque somos hermanos en Cristo. Y como hermanos en Cristo, muchos necesitados. Aquí estamos los necesitados, no porque seamos perfectos, sino porque el Señor se va perfeccionando en nosotros. Día a día, es un rendimiento, es un morir a nosotros. Y es en decir, Señor, si yo quiero que hoy tú me uses. ¿Cuántos se levantaron hoy y dijeron, Señor, hoy yo voy a ir a tu casa, voy a ir a saludar a la hermana que no he visto en toda la semana, pero que tú me pusiste a orar y que tal vez ni le escribiste porque a veces a uno se le va el avión? Pero en oración, tú sí oraste por esa persona, porque el Señor te puso en tu corazón orar. Y hoy la ves acá y tú, esa es la respuesta. Hay victoria. Aquí está, venció, gracias Dios. Mira, yo estoy orando por ti, qué bendición verte acá. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la iglesia, nos fortalecemos los unos a los otros. Y entonces cuando y te pones a hablar con la hermana y ella te cuenta, no, es que estuve pasando esto y esto. Sí.
Pero mira, el Señor dice esto en tu palabra, y entonces somos fortalecidos. Entonces dice la palabra de Dios, y acercándose, vendó sus heridas. Eso fue lo que hizo el samaritano, echándole aceite y vino y poniéndole en sus cabalgaduras, lo llevó a un mesón y cuidó de él. ¿Cómo estamos cuidándonos los unos a los otros acá? ¿Cómo los estamos cuidando? ¿En oración? O, ay, vino la hermanita, ay, esa me cae mal. No, que pase aquí va, pastor, no pasa aquí va. Saber, yo no tengo el pelo largo, a ver si que no le puedo hacer así. Pero, ay, mejor ni le hablo, es que esta hermanita, ay, no me cae bien. Pero sí, esa no se tendría que dar aquí, va. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y aún así, si tú miras a tu hermano necesitado, ¿tú le ayudarías? Miras que se le quedó el carro sin carga en la batería, ¿verdad? Paras y le dices, mira, ¿estás bien con tu vehículo? Estoy hablando de los de aquí, ¿va? O sea, que salimos de la iglesia, miras que alguien necesita. ¿Sí lo has hecho? ¿O le has dicho, mira, cómo veniste? ¿Cómo te vas a ir? ¿Te puedo dejar en tal lado? Que yo agradezco, ¿verdad? A todos los que en algún momento me llevaban, que sabían cómo me movía, ¿verdad? Pero vamos a eso. Fueron buenos samaritanos. ¿Hemos sido buenos samaritanos? Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Saben cuánto significaba 2 denarios en esa época? Era el trabajo de 2 días. Era el sustento de 2 días. Era como lo que dio la viuda, que dio todo lo que tenía. Dio todo, pagó todo, sin importar. Le dijo, mira, te voy a dar 2 denarios para lo que te alcance, brindalo, cuídalo. Y si aún falta, lo voy a pagar. Y así hizo Jesús también con nosotros. Yo voy a pagar. Yo voy a entregar mi vida. Yo voy a derramar mi sangre por ti. Y todos los pecados que tú has cometido, mi sangre paga y justifica los pecados que tú hayas cometido ahorita. Y aunque el enemigo quiera venir y minar tu mente y señalarte tu condición, yo pagué el precio. Y aún así, si faltara mi sangre, justifica los que probablemente están por venir, porque no somos perfectos. Y aunque digamos, bueno, yo acepté a Jesús hace 2 años, entonces Él pagó mi precio por esos pecados hace 2 años y los nuevos pecados porque, ay, hablé mal, juzgué, hice esto. No, esos pecados también yo ya los pagué. Mi sangre derramada en la cruz justifica esos pecados. Y dice, pagó al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús nos dice, trata a tu prójimo como yo te he tratado a ti. En amor, en misericordia, en ese amor que yo he derramado sobre tu corazón. Sea tu hermano, sea tu tío, sea tu primo, sea un familiar cercano o lejano, o sea un hermano de la iglesia, de esta iglesia o de otra iglesia. Trátalo con amor, con misericordia, así como yo te he tratado a ti. ¿Lo ves necesitado? ¿Te escribe?
No sabes en qué proceso está. Y tal vez le dejaste de hablar por algo. Y recibes un mensaje o una llamada. Es que mucho habla. ¿Saben? Yo le decía a mi mamá, había una prima que la llamaba y pasaba horas y horas hablando, pero ella no tenía a su mamá. Y a veces me decía, es que vieras que habla lo mismo, me decía. Yo me canso. Mi mamá se fatigaba al hablar mucho, ¿verdad? Entonces yo experimenté algo y le dije, contéstale, porque no sabes si va a ser la última llamada que vas a recibir. Y a veces decimos, es esta fulanita, no le voy a contestar. Pero no sabemos si tal vez necesita. Y justo, mi prima falleció a los meses. Le dije, ¿viste? Yo te dije que cuando te llamara le contestaras. Porque después está, porque no le contesté. Lo bueno es que sí entendiste y le respondías, porque ahora vas a extrañar las horas que hablabas con ella. Y a veces somos así. Jesús tocando a nuestra puerta. Jesús tocando a nuestra puerta. Quiero hablar contigo. Quiero estar contigo. Ahorita no. Y lo vamos posponiendo. Pero cuando necesitamos, ahí estamos. Jesús, aquí estoy. Y Jesús calla. Y calla no porque no estoy obrando, sino está obrando en nuestro corazón. Aquí estoy. Yo soy tu padre. Yo pagué el precio. Yo di todo lo que tenía, di a mi hijo y pagué para que vendara esas heridas que habían en tu corazón. Yo fui ese samaritano. Pero hoy dice, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy el Señor nos dice, ve y haz lo mismo. Yo entregué a mi hijo como acto de amor. Y eso es lo que tú sabes, que es una representación del amor que Él tiene para ti y para mí. Ahora ese amor que yo deposité en tu corazón cuando tú aceptaste a Jesús, compártelo. Que nuestra actitud en cualquier lugar, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la iglesia, en la casa, sea muestra de ese amor que yo deposité en ti. Esa actitud como hijo, esa actitud como hija, como esposa, como padre, como abuelo, como abuela. Haz la diferencia. Sé movido a misericordia. Sé movido en amor. Porque cuando nosotros hablamos de que Cristo cambió nuestra vida, se nota el cambio. Debe de notarse el cambio en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de expresarnos. Y no va a ser fácil, porque es un morir a nosotros y un decir, Señor, quiero que seas tú. Es un morir, es un morir. Es una rendición. Y ver al necesitado, ver a nuestro amigo, a nuestro primo, y decirle, no tengas pena, yo te voy a ayudar. Aquí estoy, no estás solo. Ven y vamos a orar. Déjame orar por ti. Mostrar ese amor que Dios depositó en nosotros. No solo en la casa, en el trabajo, en la iglesia también.
Cuando decimos al inicio, bienvenido, que el Señor le bendiga, bienvenidos a casa de justicia y verdad, salude al hermano que tiene la par, a veces nos cuesta salir de nuestro lugar y de nuestra silla y saludar y sonreír. Y decirle, qué gusto verte. Y no es porque aquí pase, no, aquí no pasa, eso no pasa, ¿para qué no? Eso pasa en otras, porque he ido a otras iglesias, pero pues Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, para que no pase. Levantarnos, salir de nuestra comodidad, de nuestras sillas, y mire, después de que usted se tarda 5 minutos, porque son 5 minutos para saludar al hermano, usted va a estar 45 minutos sentado, ya no se va a mover. ¿O no, pastor? Sí, salúdelo, abrácelo. ¿Sabe que el ser humano necesita 8 abrazos diarios? Y si no lo sabía, ya lo sabe. Entonces cuéntelos. ¿Cuántos recibió? Si usted hoy dio 1, todavía le faltan 8. Y como el servicio no termina, cuando nos vayamos, abrace al hermano y demuestre el amor que Dios ha depositado en su corazón. Y si usted no me cree que son 8 abrazos diarios, búsquelo. Lo dice médicamente. ¿Sí o no, doctor? El doctor no me puso atención. Doctor, ¿verdad que sí? ¿Son 8 abrazos diarios, sí o no? Así es. Cuando usted abraza a alguien, y si no lo abrazan, usted abrácese, porque es un autoabrazo que el Padre le está dando. A ver, abrácese. Ponga sus brazos. Mire qué rico. Ese es amor del Padre. El amor que el Padre ha depositado en nuestro corazón. Y ese amor que Dios ha depositado en nuestro corazón es el que debemos de reflejar, es el que debemos de predicar, y no solo de palabra, sino con acciones, con nuestra actitud para con nuestros hermanos, para con el amigo, para con el vecino. Y no importa que tal vez nosotros sepamos que le caemos mal, es que tú y yo somos la luz de Cristo. Y es que tú y yo somos esa sal sazonada que da ese toque. Pero si no lo hacemos, entonces, ¿qué luz estamos siendo? Entonces, ¿qué sal estamos siendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ve y haz lo mismo. Haz el bien y no importa a quién. Sembraron mal, tú siembra bien. Sembraste bien, aunque te paguen mal. Y no debes sembrar por esperar de la misma persona, sino debes de sembrar no esperando nada a cambio. Porque en el momento, Dios te lo va a regresar. Dice en Proverbios que el que da pobre a Jehová presta y Él le pagará. Imagínense lo que el samaritano hizo con aquel hombre que estaba tirado. Jehová le pagó los 2 denarios, todo lo que era de su sustento para un día, todo lo que era un día laboral. Hagamos de ejemplo que fueron, porque nosotros, bueno, a mí me pagan mensualmente, que mi salario de 2 meses yo se lo haya dejado para que curaran a esa persona. Se despojó de todo. Se despojó de todo lo que había trabajado, lo sembró y dijo, aquí está. Y aún si yo debiera más, voy a ir a trabajar, ha de haber dicho, porque si es más, entonces pues voy a venir a pagar. Así que actuemos en amor, perdonemos como el Señor Jesús nos perdonó a nosotros y amémonos los unos a los otros. Amén. Así que, pastor, el tiempo es suyo, que el Señor le bendiga
y que lleve esa palabra en su corazón. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor ahí donde está. Vení, Byron, por favor. Póngase sobre sus pies, vamos a ministrar. Le quiero contar algo para que vea lo que está hablando la pastora Dorita. Fíjese que... Muchas bendiciones. Te esperamos los días domingos en Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Si tú no tienes dónde congregarte, ven con toda tu familia los días domingos a las 11:30 a.m. En los enlaces de abajo encontrarás nuestra ubicación. Que el Señor te bendiga.